Nuestro próximo invitado cuenta que desde los 8 años se mueve entre los vivos y los muertos. A los 11 años, mientras dormía, se le apareció un hombre y empezó a cantar una melodía de una caja de música. Se asustó mucho, estaba solo, estaba todo oscuro, pero desde ese momento empezó a tener más contactos con aquellos que seguimos o siguen con vida, aun cuando no están en su cuerpo, lo que le llamamos los fallecidos. Por eso nos interesaba tanto conocer más de él y conocer también lo que él tiene para contarnos. Estamos hablando de Bhagavan Vázquez, que nació y vivió en Caracas, aunque algo tiene que ver con India y vamos a preguntárselo ahora. Es el tercer hijo entre 5 hermanos de una familia católica perteneciente a una de las familias de músicos clásicos más famosas de Venezuela. Su mamá es maestra en artes plásticas, su papá fundador del sistema de orquestas juveniles e infantiles en Venezuela. Y él nos está acompañando, entiendo que en Argentina. Bhagavan, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Hola Julio, ¿cómo estás? Qué honor nuevamente hablar contigo. Y gracias a todos los que nos oyen. Pues sí, soy Bhagavan Vázquez. Me siento normal, yo me siento un muchacho normal, nacido y crecido en Venezuela, pero que la vida me ha hecho viajar y ahora siento que soy parte del mundo. Entiendo que llevando un mensaje. Que fuiste concebido en India, por eso el nombre, ¿no? Sí. Mis padres se fueron un fin de semana a la India y se quedaron viviendo 5 años. Uh-huh. Y cuando regresaron, mi madre se regresó teniendo 4 meses, le faltaban 4 semanas para que yo naciera, pero fue porque, bueno, se hizo una carta astral y le dijeron que yo nací en la muerte, y mi mamá se asustó y dijo, nada, si nace aquí en la India se muere, y me llevó a Venezuela y me tuvo allá, pero por poquito no nazco en la India. Cuéntanos de qué se trata, qué es y qué no es ser un medium, porque a veces se usa esa palabra para describir algunos tipos de dones que no son necesariamente la mediunidad, que es conectar con fallecidos. Cuéntanos claramente tú de qué se trata tu mayor don. Pues mi don es comunicarme con espíritus, como lo acabas de decir. Soy lo que se conoce como medium o medium. El medium es una persona que nace con la habilidad de poder servir como puente para que el mundo espiritual y el mundo físico se conecten. La diferencia entre un medium y un psíquico, que los psíquicos son los más comunes, uh-huh, que leen las cartas y hacen el horóscopo, es que el medium de alguna forma puede ver, está conectado todo el tiempo al más allá. El psíquico necesita herramientas que le permitan conectarse con el plano espiritual, bien sea unas cartas, bien sea un péndulo, dependiendo. La mediunidad es una habilidad con la que se nace, tú no te haces medium. Tú puedes desarrollar tus dones psíquicos, pero eso no te hace ser medium. En cambio, la mediunidad nace con ello. Cuando yo estaba pequeño, mis padres me llevaron al Instituto Internacional de Parapsicología, que quedaba antiguamente en Caracas, Venezuela, y ahí me vieron muchos especialistas, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, me vieron muchísimas personas, y después de casi 3 años y medio, mis padres, pues le dijeron a mis padres que yo tenía una habilidad extrasensorial que me permitía captar información que estaba en otros niveles vibratorios. Los científicos nunca hablaron sobre el más allá ni sobre la mediunidad, porque ellos no creen en eso, pero le dijeron a mis padres que yo tenía que aprender a vivir con eso, y bueno, así fue, y he tenido que desde entonces aprender a entender de que más allá de lo que yo puedo ver en este mundo físico, también capto personas o seres que están en otros niveles vibratorios. Sabiendo esto, ¿qué pasa cuando morimos? Cuando morimos volvemos a casa. Digamos que esto es una gran escuela donde venimos a aprender. Todos somos un espíritu que está dentro de un alma, que está dentro de un cuerpo físico. El alma y el espíritu de alguna manera deciden encarnar en este plano físico para aprender una de las lecciones más bonitas, pero más complejas que hay, que es ser humano, que es adquirir la humanidad. Y para ello pues deciden experimentar una serie de experiencias, vivencias y retos que les permiten de alguna forma crecer y autoconocerse a sí mismo, porque el sentido de todo esto es autoconocerse, es aprender desde el ser humano. Entonces, pues ahí vivimos cosas, y cuando terminamos de vivir todas esas cosas, regresamos a casa, que es nuestro verdadero hogar, donde vivimos desde el espíritu, y desde ahí, de alguna forma, seguimos creciendo y evolucionando en nuestras esferas o dimensiones espirituales. Para los que todavía estamos en este cuerpo, cuéntanos, descríbenos de qué se trata esa casa. El mundo del espíritu es un espacio que está entre nosotros, y de alguna forma para poder acceder ahí tenemos que viajar con nuestro cuerpo espiritual.
Es como decir, imagínense una bombilla y lo que está afuera, el vidrio de la bombilla, es el cuerpo físico. El metal que tiene adentro la bombilla es el alma, y lo que le da energía a esa bombilla como tal es el espíritu. Para poder ir a casa tenemos que conectarnos desde esa energía, y ahí es un lugar donde vivimos, donde aprendemos, donde estudiamos. Todos los espíritus siempre me dicen que están haciendo cosas distintas. Es como un mundo muy parecido a este, pero no hay ego, no hay dolor, simplemente hay amor, y lo único que hacemos es vibrar desde esa frecuencia, crecemos desde esa frecuencia y podemos trasladarnos a otros espacios, a otros niveles vibratorios donde aprendemos muchísimo, donde tenemos otras experiencias que no son ser humano. Y para esa transición de cuando uno sale del cuerpo, lo que llamamos muerte, hasta llegar a ese espacio que describes, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es la experiencia de morirse en este mundo? Pues realmente la muerte no se siente, Julio. Lo que yo he aprendido a lo largo de este camino de vivir consciente y ser medium es que la muerte no se siente. La muerte es, como lo acabas de decir tú, es un vehículo que utiliza nuestro espíritu para cruzar a casa. Cuando nosotros nos vamos a ir o nos estamos despidiendo, sentimos mucha paz. Ningún espíritu me ha dicho que sufre, que agoniza, no. El que sufre y agoniza es el cuerpo físico, pero el espíritu y el alma no. Simplemente sienten paz, y pasamos de ver nuestro cuerpo, de estar en nuestro cuerpo, a ver nuestro cuerpo de frente y luego a observarlo desde arriba. Inmediatamente empezamos a sentir una paz inmensa que nos cubre y nos hace sentir que estamos en casa. Y ahí en adelante las imágenes que tiene cada quien dependen de los estados de conciencia. Hay personas que ven colores, hay personas que ven a sus seres queridos de una vez, hay otros que ven un túnel, otros unas escaleras, o sea, va a depender siempre de su estado de conciencia. Pero lo que sí puedo decirles es que una vez que se transita ese estado de mientras tanto, por decirlo así, de puente, hasta que llegamos al otro extremo. Cuando ya estamos en el otro extremo, nos encontramos con todas esas almas que compartieron con nosotros, no solamente en este plano físico, sino también en otros niveles vibratorios. Ningún alma me ha dicho que se ha querido regresar, ningún alma me ha dicho que se apega a cosas acá. Quizás antiguamente se tenía la creencia de que las almas se apegaban al mundo físico, al mundo material. De ahí es donde nace la historia de que la gente queda penando. Pero hoy en día me he encargado yo de enseñar a través de lo que he aprendido de los espíritus, que realmente cuando dejamos este plano físico lo dejamos, y que venimos acá a ser verdaderamente felices. O sea, la experiencia humana es ser felices, es vibrar en amor, es estar conectado con tu mayor esencia, siempre comprendiendo de que podemos volver a elegir. Entonces, eso es parte de esta experiencia acá, y cuando cruzamos este puente, lo único que se siente es paz, es mucha paz. Recordamos nuestra vida desde el día 1 en que nacimos hasta el día que nos vamos, y es un momento como de agradecimiento. Ningún alma me ha dicho que está, como te digo, agonizando ni que se quiere quedar, no, para nada. Lo único que sientes es paz, y esa paz te acompaña el resto de tu camino. ¿Marca alguna diferencia entre personas que reciben la muerte o personas que la buscan con el suicidio? En el proceso realmente no hay no hay una diferencia. ¿Por qué? Porque todos cruzamos a la luz. Las personas que se suicidan, que se quitan la vida, obviamente lo único que tienen es que necesitan apoyo de otros seres de luz, de familiares, guías espirituales, maestros, que los ayuden a cruzar, que los ayuden en ese tránsito, que lo podemos hacer nosotros solos. Y a diferencia de que aquel que, por ejemplo, se muere, no sé, de COVID o de cáncer, o de alguna muerte diferente como un choque, de alguna forma cruza por sí solo. Pero al final todos cruzamos a ese espacio, todos vamos a casa. Lo que nos separa de aquel lado son nuestros estados de conciencia. Eso sí, cuando una persona se suicida, va a un espacio donde hay suicidas, pero la gente cree que eso es un purgatorio o es un lugar feo, y no, es un centro de rehabilitación, por decirlo así, claro, donde le enseñan a esas almas por qué lo hicieron, qué hicieron, y tienen la oportunidad de seguir evolucionando y creciendo en el plano espiritual. Digamos que y terminar no la hay, lección. No hay ninguna posibilidad de castigo dentro de esa experiencia después de la muerte. No, para nada. Ningún espíritu me ha mostrado que lo castigan. Lo único que te separa es tu conciencia. Como piensas acá, piensas allá, y de alguna forma allá tienes la oportunidad, al igual que acá,
de elegir crecer, de seguir evolucionando, bien sea que elijas el proceso de la reencarnación, que es un tema muy profundo, o que decidas seguir evolucionando en niveles espirituales, en otras esferas espirituales. ¿Cuál ha sido tu experiencia con almas que no han llegado a nacer, ya sea porque sufrieron lo que se llama una pérdida de las mamás o porque hubo un aborto? ¿Hay alguna también diferencia con esas almas? Son almas, en el mundo de la mediunidad se le conocen como almas recicladas. Son almas que vienen con ese proceso de una vez. Digamos que todos cuando venimos a este plano físico decidimos lo que vamos a vivir. Todo, absolutamente todo. Desde dónde vamos a nacer, cómo nos vamos a llamar, quiénes van a ser nuestros padres, el país donde vamos a nacer, la situación económica, política y social en la que vamos a crecer. Y muchas almas solamente necesitan tocar este plano físico e irse, que es las almas que de alguna forma son abortadas. Claro. Hay otras almas que deciden vivir el proceso de 9 meses porque necesitan 9 meses para aprender de ese proceso de gestación, y que pues, llega un momento en que lo pierden, y hay otros que nacen y mueren. Pero es una misma alma que está... El chiste de eso es aprender. Digamos que esto es una escuela inmensa y cada faceta de nuestra vida es un aprendizaje. Y el alma y el espíritu necesitan y disfrutan de ese proceso. Además que, bueno, que así como hay almas que son abortadas y almas que nacen y mueren, esto también ocurre porque se comparte un proceso de grupos de almas. Digamos que nosotros no venimos solos, hay otras almas que nos acompañan en este proceso y cuando vienen a este plano físico deciden, bueno, yo voy a ser mamá tuya y yo voy a tenerte, pero tú necesitas vivir solamente un mes de embarazo o necesitas experimentar 2 meses de gestación, pues yo voy a aceptar ser tu receptora, te voy a perder. Y esto no lo voy a entender acá, esto lo voy a entender cuando me vaya y me reencuentre contigo y diga, te entendí esta forma. Y te voy a plantear otra situación que se ha dado mucho a partir del COVID. Personas, almas encarnadas, personas que han estado en estado de coma durante un tiempo, es decir, no han muerto, pero están en situación crítica. ¿Cómo funciona ese proceso en el cual el cuerpo parece desconectado porque no tiene mucha conciencia de su entorno, quizás ni siquiera de las personas a su alrededor, pero el alma todavía está allí, ¿verdad? Sí, sí está. El alma, es muy interesante eso. Yo hice un video hablándoles de eso donde les explicaba a las personas que están en coma son almas que le están dando la oportunidad de decidir, para que vean que todo es una decisión, al final todo es una decisión, si quedarse o irse. Y sé que suena tonto, pero es una gran decisión. ¿Por qué? Porque hay almas que tienen una misión en este plano físico, tienen una tarea, quiero usar la palabra misión, una tarea que hacer en este plano físico, pero la tarea puede ser muy compleja. Entonces es como el momento de break que le dicen a la persona, al alma y al espíritu, bueno, mira, ven acá, tienes la oportunidad de quedarte o irte. Si te quedas, vas a tener que vivir todo esto y más adelante te vas a ir, pero te vas a ir de esta otra forma. Pero si te vas, pues te vas y te tocará vivir en otro plano espiritual. Sin embargo, tus seres queridos van a quedar aquí y van a vivir esto. Entonces, es un proceso de mucho autoconocimiento. Además que el cuerpo físico, como acabas de decir tú, puede ser que esté en coma, pero el cuerpo sigue también conectado a esta alma y experimenta sensaciones. Hay muchas personas que han estado en coma y me dicen, por ejemplo, yo tuve una paciente que me dijo, Bhagavan, yo me vi crucificada y yo escuchaba lo que me decían, pero yo me vi crucificada y de repente empecé a ver colores y empecé a ver a mi mamá estaba ahí y me hablaba de que yo me podía ir, yo podía salir de ese crucifijo y poderme ir con ella o quedarme en este plano físico y aprender y sanar este crucifijo. Entonces, ese momento de coma es como un espacio donde estás aprendiendo a elegir si continuar y hacerlo mejor. Por eso es que mucha gente que sale de coma, algunos dicen, bueno, me dieron una segunda oportunidad y viven y cambian sus vidas, o de alguna forma decidir irse y aprender en otros espacios espirituales. Pero al final es una decisión. Si las almas siguen disponibles una vez que dejan el cuerpo, significa que cuando no hemos podido despedirnos físicamente, porque nos pasa mucho cuando somos emigrantes, ¿no? Mueren nuestros abuelos, nuestros padres y físicamente no estamos allí.
Y nos hemos acostumbrado a esto de que tenemos que despedir el cuerpo, pero muchos también generan una cierta sensación de culpa porque no pudieron estar. ¿Significa que podemos de todas maneras despedirnos de ellos sin necesidad de verlos? Sí, total. Totalmente, Julio, totalmente. Incluso el estar, y esto para todos los que nos están escuchando, el estar presente el día de la muerte de un ser querido es una decisión de esa persona que se está yendo, es como una fiesta. Hay personas que son invitadas a la fiesta, otras personas que no son invitadas. Y los que no son invitados no es porque no los quieran o porque no los honren, no. Simplemente que su proceso no es despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, los espíritus siempre me han dicho que uno puede despedirse de ellos desde la distancia. Y es más, ellos valoran más eso porque cuando estás a distancia ves el proceso de fallecimiento desde otro punto de vista. A pesar de que te llena la culpa, que te llegan muchos pensamientos, tú como estás a distancia, quieres ayudar a quienes están presentes. Entonces, la energía es otra. Sí sientes tristeza, sí sientes dolor, pero tu mayor pensamiento en ese momento es cómo ayudo a quienes están ahí. Entonces, eso para los espíritus es sumamente importante porque es como la ficha que ellos pueden utilizar más adelante para ayudar a sanar el núcleo. Porque cuando muere alguien, uno de los sentimientos que más nubla a la familia es la culpa y es el duelo. Entonces, si todos están sumergidos en el duelo y en la culpa, no hay ningún alma del grupo de almas que los ayude como a salir. En cambio, cuando estás desde afuera, a pesar de que te sigue doliendo, tienes otras herramientas o tienes otro pensamiento y puedes ayudar más. Más adelante, ellos mismos, los espíritus, se encargan de enviarte a alguien, a esa persona que está a distancia, enviarle a alguien para ayudarlo a sanarte. Es cuando aparecen, por ejemplo, los libros, aparecen las conferencias, aparece Julio Bebione, aparece Vagabán, o sea, aparece mucha gente que dicen, ok, aquí estoy, te voy a ayudar con esto y sana. Entonces, no necesitas estar ahí, porque realmente el espíritu de nuestros seres queridos puede trasladarse a cualquier parte donde tú te encuentres, sin importar que tú no estés cerca de ese cuerpo. Y vamos a aclarar, al menos de mi parte, que yo estoy en mi cuerpo. En este momento estoy en el Doral, sentado en un estudio. No soy mi espíritu aún. En algún momento me encantaría seguir hablándoles desde otro lugar, pero vamos a ver si me interesa después que deje el cuerpo de seguir trabajando en la radio. Vagabán, cuando los lazos son muy fuertes, por ejemplo, muere una pareja con la que tenemos una relación muy, muy estrecha, o muere el papá de un hijo, o muere un hijo, quien queda aquí se vuelve más perceptivo a recibir las señales de esos que no están. Esa relación de afinidad en el amor aquí en la tierra predispone a una conexión mayor después que están fallecidos. Sí y no. Hay personas que desarrollan una capacidad impresionante de conexión. Yo conozco muchas personas que vienen a mis lecturas que han desarrollado una habilidad, refuerzan esos lazos, porque los lazos siempre van a estar. Siempre les explico que lo único que muere es el físico, pero el lazo de amor nos acompaña incluso más allá del cuerpo físico. Y hay personas que logran reforzar ese lazo cuando mueren sus seres queridos, mucho más que si estuvieran en vida, es decir, los sienten más, los oyen más, los sueñan más, tienen como una conversación muy interior con ellos. Yo he visto madres que han perdido a sus hijos y tienen una conexión mucho más fuerte con sus hijos estando sus hijos fallecidos que cuando estaban en vida. Pero también he visto el otro extremo, personas que el dolor es tan grande, la culpa es tan grande que de alguna forma bloquean los canales. El lazo está, pero el lazo necesita un refuerzo y en la culpa y el duelo lo que hacen es bloquear ese lazo. Entonces es ahí donde la persona debe empezar un proceso de sanación y sus seres queridos del plano espiritual como necesitan comunicarse, porque eso es algo importante que tienen que entender, o sea, es ambas vías, los seres queridos se quieren comunicar con nosotros, o sea, la vía de acá se quiere comunicar con aquel lado, pero de aquel lado también se quiere conectar con este plano físico. ¿Para qué? Para sanar, para que hagan las cosas diferentes, para que entiendan de que la muerte no debe ser un bloqueo, debe ser algo que nos impulse a vivir, porque yo siempre he visto la vida como, yo tengo la analogía de la vida como un tren, todos estamos montados en un tren, no sabemos si estamos recién montados, si vamos a mitad de camino o nos vamos a bajar en la próxima parada. Lo único que sabemos es que hay gente que se sube y se baja. Hay gente que nos acompaña durante muchos años y hay personas que nos acompañan una estación, 5 minutos. De alguna forma, estamos todos en un tren.
Y la muerte es eso, la muerte es como un recordatorio de, hey, no es quién se muere primero o quién se muere de último, es quién vive realmente a plenitud en este plano físico. Entonces, hay personas que pueden, que refuerzan sus lazos cuando alguien muere, y hay gente que se ancla al dolor y necesitan más bien como un apoyo que los ayude a entender de que la muerte es parte de la vida, y cuando la aceptas, no es que te deja de doler, es que la dejas de ver como una enemiga y la abrazas como una vieja amiga. Es allí donde aparece tu misión, ¿no? Exactamente, ahí es donde trabajo yo. Dentro de las señales que deberíamos prestar atención, porque estoy seguro, mientras te están escuchando, muchos dicen, bueno, yo quisiera empezar a abrirme a esa posibilidad. Hemos escuchado a veces que los sueños, a través de los sueños, cuando soñamos de noche, es una manera en que los fallecidos se comunican, tú lo vas a comentar, pero más allá de eso, ¿cuáles serían las maneras más comunes que tú has encontrado que los fallecidos todavía nos muestran que están allí y nosotros a veces por no conocer el código lo ignoramos? Bueno, uno efectivamente son los sueños, los otros son los colibríes, las aves, los seres queridos se comunican a través de las plumas, a través de los números espejo, ver 1111, 222, 333, 911, los espíritus se comunican con eso, a través de los aromas, a través de la música. Hay espíritus que logran canalizar su energía y hacer que suene una canción en el supermercado, que inspiran a alguien que ponga una canción que a ellos les gustaba y se están comunicando a través de esa canción. Hay personas que ellos a veces pueden manejar la energía a tal punto de hacer que las luces parpadeen. Pueden hacer también que alguien esté hablando un tema que solamente su ser querido fallecido, el ser querido fallecido conocía, o que alguien diga una frase que el ser querido decía. Claro. O sea, hay muchas señales que debemos tener en cuenta. Un arco iris también es una señal. Monedas, ver monedas tiradas en el suelo. Cuando te consigues una moneda en el suelo, es un ser querido que se comunica. Los seres queridos van a buscar las formas que tú conozcas a través de un nombre. Por ejemplo, yo tuve una paciente que su papá se llamaba Angelo, y un día ella estaba muy apurada, empezó a llover, y ella le dijo a su papá como, papá, ayúdame. Y justamente cuando ella logró montarse en un coche y el carro la dejó, cuando ella se bajó en una pizzería que ella jamás había visto, que se llamaba De Angelo. Y ella en ese momento entendió que su papá estaba ahí. Y ella entró directamente ahí, y bueno, cuando entró se encontró al jefe y se dieron cuenta de que no iba a llegar tarde, ¿no? Pero de alguna forma es su manera de estar ahí. Uno tiene que estar atento, abierto a las señales, porque no hay, cada uno de nosotros tiene un código. Y cuando aprendes a identificar cuál es el código de tu ser querido, a través de la meditación, a través del yoga, a través de los ejercicios de respiración, un simple ejercicio de respiración, el respirar te abre a esos códigos y te da la oportunidad de recibirlos con amor y estar más conectados. Estamos conversando con Bhagavan Vázquez. Bhagavan es conocido y reconocido. Conocido porque es popular, mucha gente lo sigue, lo conoce, aprende de él. A su vez es reconocido por todas las personas que ha ido ayudando, acompañando, conectando en todos sus años. ¿Cuántos años llevas ya, Bhagavan? Aunque eres muy joven, pero ¿cuántos años llevas trabajando en esto? Desde los 11 años de edad. Desde los 11 años, aunque parezca tonto, a los 11 años de edad ya me reunía yo con grupos a leerlos, a grupos de adultos. Gran parte de mis amistades son adultos y desde los 11 años estoy haciéndolo. Oficialmente, públicamente, lo hice a los 16, cuando lo mostré al mundo, pero desde los 11 estoy haciendo esto. Ahorita tengo 30 años de edad. ¿Has pasado por experiencias que te asustaste viendo esto? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo he tenido que aprender muy autodidacta, porque en Latinoamérica no hay un conocimiento de medios, hay un conocimiento de espiritismo, hay un conocimiento de personas psíquicas, pero de medios muy poco, y me tocó aprender de grandes medios como John Holland, Teresa Caputo, James Van Praagh, Madame Blavatsky, personas que de alguna forma estaban en otros países, en Europa, que estaban en Estados Unidos, y que a través de sus libros me daban cuenta de que lo que yo veía era normal. Pero por supuesto, yo cuando estaba pequeño estuve en mi cuarto y empezó a sonar una caja de música que yo tenía ahí, y de repente para que tú pudieras escuchar la música de la caja de música tenías que abrir la caja de música,
Yo me acerco a la caja, la cierro y me acuesto. Y cuando me acuesto, un hombre empezó a tararear la canción. Obviamente yo estaba solo en mi habitación, me asusté muchísimo, mis padres entraron y no había nadie en la habitación. Y en ese momento fue cuando uno de los tantos eventos que hicieron que mi familia dijera no, hay que llevarlo a un especialista para ver qué pasa, porque no es normal que él haga estos gritos de noche, ¿no? Pero sí, con el tiempo empecé a darme cuenta y gracias a las comunicaciones de que nada que yo no le dé mi poder puede hacerme daño. Quizás esa ha sido la mayor lección que he aprendido en estos años, que nada aquello que tú le entregas tu poder es lo que puede contigo, pero cuando tú no le entregas tu poder, nada puede contigo, porque en esencia somos divinidad, y esa divinidad que habita en todos nosotros jamás nos desampara. Entonces, cuando tú no le entregas el poder a algo, ese algo no tiene capacidad de hacerte daño. Bhagavan, cuando alguien está en esa transición hacia la muerte, está o porque está enfermo o porque ha sufrido algún accidente y sabemos que ya está en esa transición, ¿cómo podemos acompañar a esa persona? ¿Cómo podemos, estando aquí en nuestro cuerpo físico, facilitarle el proceso del buen morir? Abrazándole, dejando de ver primero la muerte como el fin de todo, Julio. Yo insisto, tenemos un concepto muy extraño de la muerte. Creemos que es el fin de todo y solamente el fin de un capítulo de nuestra vida. Cuando alguien está muriendo, yo siempre le he dicho a las personas que deberíamos hacer por esa persona lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Hacernos sentir en paz, tranquilos, acompañarlos. La gente siempre le dice al ser querido, lucha por estar aquí, no te vayas, no me dejes, los niños te necesitan. Y es un gran peso que le estamos poniendo a un ser querido que está luchando por quedarse. Yo pienso de que uno debe hablar con el ser querido y darle la oportunidad de que elija. Si te quieres ir, acepto tu elección, y si te quieres quedar, también la acepto, porque al final, como te amo, estés presente o te vayas. Eso no va a cambiar mi amor por ti. Cuando tú te conectas con el verdadero amor, te das cuenta, como decía Buda, que uno debe amar de tal forma que la otra persona se sienta libre de irse cuando quiera. Claro. Y sin ataduras. Entonces, si un ser querido se está yendo, por más que nos duela, entendamos de que es una elección de ese ser querido y que como elección debemos respetarla. Al final la vida nos mostrará, porque es la vida la que te muestra las razones de por qué se va en ese momento. La gente siempre le busca un porqué, Julio, y no hay un porqué, hay un para qué. Sí. Pero el para qué no te lo va a dar, no lo vas a aprender hoy ni mañana. El para qué te lo da la vida, las razones te las da la vida, y lo mejor que tú puedes hacer es fluir con la vida. Bhagavan tiene mucha información en redes, pueden buscarlo. Para quienes no saben cómo escribir su nombre, es B-H-A-G-A-V, B corta, B pequeña, A-N, Bhagavan, B-H-A. Bhagavan Vázquez. Y está también en YouTube, hay mucha información. Entiendo que te vas a presentar en Buenos Aires el 26-27 de marzo y luego vas a Montevideo en abril, ¿no? Así es. Voy a estar en Montevideo en abril, ya está casi agotado. Después voy a estar en Caracas, vuelvo a Venezuela. Todavía no puedo decir la fecha, pero voy a volver a Venezuela. Muy bien. Y voy a estar también en Ecuador, en Perú, en julio, y en agosto voy a estar en Ecuador. Y después voy a Europa. Voy a estar en Europa y a finales de año voy a estar en Estados Unidos. Voy a ir a Miami, a Orlando, voy a estar en Florida, voy a estar en Houston, voy a estar también en Atlanta, así que bueno, tienen que seguirme la pista por las redes. Y aquí te esperamos entonces para vernos en vivo. De hecho, conversando contigo, con Bhagavan nos conocemos hace mucho tiempo, pero yo creo que nunca nos hemos visto personalmente, ¿no? No, nunca. Yo debo decirlo públicamente, yo te admiro muchísimo porque cuando a mí me dicen quiénes han sido tus maestros, yo te nombro a ti porque yo cuando empecé a leer tus libros, el primero fue el de respiración y para mí el libro de respiración me encantó. Después vi el de relaciones y me fascinó mucho más, y La vida en 5 minutos me cambió la forma de ver la vida. Entonces has sido tú y otros grandes escritores han sido los que me han reforzado el darme cuenta de que estoy por el camino que debo ir, que debo transitar y que estoy aprendiendo. Entonces, bueno, nunca nos hemos visto y sé que nos veremos en su momento. La admiración es mutua. Sí, quizás nos crucemos este año en Caracas, que a mí espero regresar, y si no, será para fin de año aquí en
en Miami, cuando hagas esta gira por aquí. Vagabond, te abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarnos. Si nos están escuchando en vivo, estamos en Actualidad. Después nos llevaremos esto a YouTube para que podamos extender este mensaje. Y estás en Buenos Aires, ¿no? Ahora. Así es. Estoy aquí en Buenos Aires, así que bueno, nada. ¿Estás con una hora más? Gracias por la invitación. ¿Con una hora más? Con una hora más, aquí van a ser las 10. Las 10 de la noche, para descansar seguramente. Muchísimas gracias. Así es.